Me llamo Clotilde Romero, y durante más de 30 años fui jueza de familia en un tribunal pequeño, pero muy temido, de la ciudad de Querétaro. A lo largo de mi carrera dicté cientos de sentencias sobre custodia, abandono, herencias y divorcios llenos de veneno. Aprendí a leer entre líneas de testamentos y a reconocer, con solo ver una firma, cuando un hijo estaba esperando que su madre muriera. La ley me entrenó para mantener la cara firme, la voz clara y la conciencia limpia. Pero hay algo para lo que ningún código civil te prepara: la sentencia silenciosa de tu propio hijo o hija cuando decide que ya no eres útil, cuando decide que tu amor ya no es necesario. Esa sentencia no se escribe en papel sellado, no lleva rúbrica de notario. Se ejecuta con una llamada fría, una visita apurada o, en mi caso, con una frase disfrazada de afecto que aún no he podido olvidar. Mamá, ya no puedes estar sola. Tengo una solución para ti. Siempre pensé que, al jubilarme, podría disfrutar de una vejez digna. No me interesaban los cruceros ni los cursos de cocina tailandesa que promocionaban por internet. Solo quería conservar mi casa, mi jardín de bugambilias, mis libros anotados al margen con tinta verde y mis rutinas sencillas. Levantarme temprano, leer el periódico impreso, tomar café con canela y alimentar a mis 2 gatos, Ulises y Dido. Nunca esperé que mi hija Natalia, mi única hija, me cuidara como si fuera una niña, ni que interrumpiera su vida por mí. Pero sí confiaba, ingenuamente ahora lo veo, en que llegado el momento, sabría estar a la altura del amor que recibió durante toda su infancia y juventud. Un amor sin atajos, sin lujos, pero lleno de presencia y sacrificio. Natalia nació tarde, cuando ya tenía 40 años y empezaba a pensar que la maternidad no sería parte de mi destino. Mi esposo, Enrique, murió 6 meses antes de su nacimiento en un accidente absurdo de tránsito. Un conductor ebrio que cruzó en rojo y lo lanzó fuera del puente. Nunca supe si alcanzó a ver venir la luz o si partió sin entender. Durante años me pregunté si Natalia habría sido diferente si él hubiese estado con nosotras. Si habría heredado su bondad tranquila, su mirada limpia. Pero lo cierto es que creció sola conmigo, bajo el abrigo de leyes, de cuadernos de jurisprudencia y de cenas recalentadas después de audiencias largas. Yo hacía lo que podía. Nunca le faltó nada esencial, aunque sí, lo admito, falté en los detalles. No sabía hacer trenzas ni contar cuentos. Pero estaba. Siempre estuve. Le pagué sus estudios con horas extra dictando seminarios, vendiendo el coche y yendo a pie al juzgado. Le di lo que no tuve: oportunidades, libertad, acceso al mundo. Cuando quiso ser actriz, la apoyé. Cuando cambió de idea y se fue a Buenos Aires a estudiar diseño, también. Cuando regresó con su título en la maleta y ninguna intención de ejercer, y en cambio se dedicó a construir una vida en redes sociales como influencer de bienestar, yoga, afirmaciones y smoothies de col morada, me limité a decirle: si eso te hace feliz, adelante. Nunca entendí ese mundo, pero respeté su decisión. No quería ser una de esas madres que juzgan desde el sofá. Yo también había elegido un camino poco común para mi época: ejercer como jueza, cuando otras mujeres apenas podían aspirar a ser secretarias del tribunal. Sabía lo que significaba remar contracorriente. Pero lo que Natalia construyó no era solo una carrera. Era un personaje. En sus publicaciones nunca existía una madre viuda. Nunca había un recuerdo de infancia en un apartamento pequeño con ventanas viejas y libros apilados. Su vida empezaba en cafés caros, en estudios luminosos, en playas con sombreros grandes.
era la hija de nadie. Cuando me di cuenta de eso, fue como si me hubieran arrancado de su historia. Como si hubiesen borrado el prólogo de un libro para que pareciera escrito por sí solo. Y aún así, seguía pensando que quizás era una etapa, una fase, una forma de proteger su imagen profesional. Al fin y al cabo, ¿quién quiere mostrar fragilidad cuando se construye sobre la base de la positividad constante? Seguí apoyándola en silencio. Le transfería dinero cuando se retrasaba en sus pagos. Le presté mi casa por semanas cuando tenía que hacer reformas en su departamento. Le presté mi nombre como garante para un crédito que nunca me consultó, pero que firmé igual. Lo hice porque creí que ese era mi papel, porque fui educada en la idea de que las madres están para sostener, no para exigir. Hasta que llegó el día en que me caí en el baño. Un domingo por la mañana mientras intentaba cambiar el filtro del calefactor. El golpe no fue tan fuerte, pero el dolor en la cadera me dejó inmóvil. Tardé horas en arrastrarme hasta el teléfono. Cuando Natalia llegó, no traía flores ni comida. Traía una enfermera privada y un discurso ensayado. No puedes seguir así. Ya decidimos lo mejor para ti. Decidimos. En plural. Sin mí. Como si yo fuera una planta que se cambia de maceta. Esa tarde me llevaron a una residencia temporal, un lugar de pisos fríos y luces blancas, donde la televisión suena todo el día, aunque nadie la mire. Me dejaron con una bolsa de ropa interior, mis medicamentos y un frasco de crema facial que ni siquiera uso. Es solo por un tiempo, mamá, hasta que te recuperes. Prometo venir el sábado. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces solo han llegado 2 mensajes con emojis sonrientes y un enlace a una meditación guiada. Me cuesta dormir. No por el dolor, que ya es soportable, sino por la certeza amarga de haber sido desplazada. No olvidada, que sería más noble. Desplazada. Como una figura antigua en una vitrina nueva. Sé que muchas otras mujeres han vivido esto. Lo vi en los pasillos del tribunal. Vi madres devotas llorar, porque sus hijos preferían pagar cuidadores en lugar de ir a visitarlas. Vi ancianas que firmaban documentos sin saber que entregaban su casa a cambio de una promesa vacía. Lo vi todo, pero jamás imaginé que me pasaría a mí. Aquí estoy ahora, sola, con mis huesos doloridos, mi mente aún clara, y una decisión que comienza a gestarse en lo profundo. Porque quizás ya no soy jueza, pero aún sé cómo redactar una sentencia. Y la mía, esta vez, será personal, será lenta, firme y absolutamente irrevocable. El primer día en la residencia fue, más que nada, un ejercicio de resistencia mental. Había pasado noches enteras leyendo expedientes donde las víctimas narraban su desconcierto al ser sacadas de su propio hogar, donde las ventanas ya no daban a su patio, sino a pasillos de linóleo con olor a desinfectante barato. Lo conocía desde los documentos, desde las pruebas testimoniales, desde la distancia profesional. Pero no desde la carne. Desde el hueso herido, desde el silencio que acompaña el ingreso a un lugar que no elegiste. Y es que en la sala de admisión, una enfermera de rostro amable y voz mecánica me explicó que solo serían unas semanas, mientras me extendía una serie de formularios ya firmados por mi hija. Me pregunté, sin decirlo en voz alta, cómo alguien que siempre predicaba en sus redes la importancia del consentimiento, de los límites sanos, del respeto mutuo, podía tomar decisiones tan íntimas sin siquiera consultarme. Pero no dije nada. Acepté el uniforme blanco que me ofrecieron, la bandeja con sopa sin sal y el control remoto con los botones borrados. Y pasé mi primera noche entre sueños rotos, toses ajenas
y una sensación de exilio que no había sentido ni siquiera cuando enviudé. Al tercer día, una de las enfermeras jóvenes, de esas que intentan poner entusiasmo en cada frase, aunque los ojos no acompañen, me ofreció un celular prestado para hablar con mi familia. ¿Quiere llamar a su hija?, preguntó con un tono casi infantil, como si me ofreciera un caramelo. Yo asentí y marqué el número de Natalia que aún recordaba de memoria. Al cuarto tono, saltó el buzón de voz. No dejé mensaje. Volví a llamar. Nada. Entonces envié un texto corto, simple. Estoy bien. ¿Vendrás el sábado? No hubo respuesta. Horas después, revisé de nuevo el celular prestado. Había un mensaje, una burbuja azul con un corazón y la frase: Estoy con 1000 cosas, mami, pero te tengo en el corazón. Usa este tiempo para sanar cuerpo y alma. Cuerpo y alma, como si estuviera en un retiro espiritual y no en una habitación con una mujer senil que me llamaba por el nombre de su difunta hermana y gritaba por las noches que alguien se había llevado su gato. Esa noche la escuché llorar en la oscuridad. No era un llanto escandaloso, sino ese gemido contenido que uno reconoce enseguida porque sabe que nace de la soledad más profunda. Me acerqué a su cama, le tomé la mano por instinto y le susurré que todo estaba bien. Y por un momento me sentí útil, pero no como madre, ni como mujer, ni como jueza. Me sentí útil como ser humano, algo que, paradójicamente, no había sentido en años en la vida que dejé atrás. La semana siguiente llegó una visita inesperada. Un joven con un portapapeles y una sonrisa nerviosa se presentó como el asesor financiero enviado por mi hija. Lo recibí sentada, con la cadera aún sensible, pero con la columna tan erguida como me lo permitía mi orgullo. Me ofreció revisar conmigo las nuevas condiciones del patrimonio, ya que Natalia estaba considerando una reestructuración fiscal para que todo quedara más claro. Todo, según él, era para mi tranquilidad. Lo escuché sin interrumpirlo, y cuando me mostró un poder notarial reciente con mi firma claramente falsificada, le pedí amablemente que me dejara una copia. «Claro, señora Clotilde», dijo, sin saber que yo sabía lo que él aún no sospechaba. Ese documento era inválido por todos los costados. Apenas se fue, llamé a Ramiro, mi exsecretario del tribunal, ahora abogado independiente y hombre de confianza desde hacía más de 20 años. Cuando escuchó mi voz, su tono cambió de inmediato. «¿Dónde estás?», preguntó. «En el sitio donde Natalia me escondió para evitarse problemas», respondí. Su silencio fue breve, pero elocuente. «Voy para allá», dijo finalmente. «No, aún no. Solo necesito que prepares un dictamen legal. Tengo que hacer algo antes de permitir que toquen lo que construí». Ramiro comprendió al instante. La última vez que hablamos fue para cerrar el fideicomiso que creé hace 8 años, con el fin de proteger mis bienes de decisiones apresuradas o impulsivas. Siempre supe que, por mucho amor que sintiera por mi hija, el poder de la sangre no garantiza la lucidez. Y aunque me dolía hacerlo, había protegido legalmente mi casa, mis ahorros, mi pensión y mi biblioteca con una cláusula específica. Ningún bien podía transferirse, venderse o hipotecarse sin mi autorización explícita, registrada en presencia, notariado. Durante años había guardado esa información como quien esconde una llave maestra, sin usarla, sin alardear, solo para casos extremos. Ahora parecía haber llegado ese momento. Al día siguiente, una de las cuidadoras, una joven llamada Estefanía, que tenía la dulzura de quien aún cree en la bondad de los demás,
Me trajo una bandeja con un sobre. Lo dejó alguien en recepción para usted. Dijo que era urgente. Era una carta impresa, sin firma, pero con el logo de la empresa de marketing de Natalia. En ella se explicaba que, por motivos de reorganización de imagen, se consideraba necesario vender la casa familiar para mudarse a un lugar más moderno, más afín con los valores de la marca. Leí las palabras una a una, con una calma que me sorprendió. No mencionaba mi nombre. No decía la casa de mamá. Decía el inmueble ubicado en, como si fuera un edificio anónimo y no el lugar donde di a luz, donde velé a Enrique, donde colgué cada uno de los dibujos de infancia de Natalia. Me quedé mirando la hoja durante un buen rato. No por sorpresa, sino por confirmación, porque eso era lo que ella había decidido, convertirme en un trámite. Esa noche no dormí. Recordé las veces que Natalia lloraba por miedo a los exámenes, las noches que pasamos estudiando juntas leyes básicas para sus tareas de secundaria, la vez que le prometí que nunca la dejaría sola. Y me di cuenta de que, sin querer, había criado a alguien que no entendía el peso de una promesa. No porque fuera malvada, sino porque había sido criada bajo una sombra que no dejaba espacio para el equilibrio. Le di tanto que nunca aprendió a sostenerse sola. Siempre estuve un paso adelante, limpiando obstáculos, resolviendo crisis, financiando caprichos. Y ahora que yo tropezaba, ella no sabía qué hacer conmigo más que apartarme. Me pregunté, sin amargura pero con profunda tristeza, si era culpa suya o mía. Al amanecer, decidí que no permitiría que nadie más decidiera por mí. Pedí una computadora prestada. Ingresé a mi banco, a mis archivos cifrados, a mi cuenta legal con Ramiro. Activé lo que él y yo habíamos llamado en broma protocolo de emergencia emocional. La restricción total de movimientos sobre el fideicomiso, el bloqueo preventivo de transferencias sospechosas, la revocación de accesos delegados. Y, por primera vez en mucho tiempo, respiré con calma. No porque estuviera vengándome, sino porque, al menos, volví a tener voz. 2 días después, Natalia envió un mensaje de voz. No se disculpaba. No preguntaba por mi salud. Solo decía que había ruido mediático en su entorno por culpa de trámites pendientes, que si podía colaborar con un par de firmas para evitar que el estrés afectara su vibración energética. La escuché una vez. Luego la eliminé. No respondí. En su mundo, yo era una interferencia. En el mío, acababa de volver a ser la autora de mi historia. Y aunque aún me dolía el cuerpo, el alma comenzaba, por fin, a sanar. Nunca me habían gustado los domingos, ni siquiera en los años de estabilidad. Hay en ellos una espera suspendida, un silencio en las calles que se siente más cerca del luto que del descanso. Cuando trabajaba en el tribunal, los domingos por la tarde eran mi espacio de reflexión, no de ocio. Allí revisaba sentencias, redactaba párrafos difíciles, organizaba pensamientos que no siempre podía compartir. Sin embargo, en la residencia, el domingo se convierte en otra cosa. En una larga cinta de tiempo donde el mundo parece olvidarse de los que ya no corren, ni producen, ni cuentan como público objetivo. Es el día de las falsas visitas prometidas, de las bandejas frías con arroz recalentado, de los noticieros que repiten la misma nota, en bucle. En ese domingo, una semana después de haber activado mi respuesta legal silenciosa, entendí con total claridad que lo que me estaba ocurriendo no era un error, ni una desorganización, ni una torpeza emocional. Era abandono. Había aprendido a identificar el abandono en las audiencias. Se nota en la postura de quien ya no se defiende,
en la forma en que se pronuncian las palabras mamá o abuela con una distancia inusual. Es un fenómeno progresivo, casi quirúrgico. Comienza por dejar de llamar, continúa por hablar de ti en tercera persona, aunque estés presente, y termina por colocarte en la categoría de problema que debe resolverse con protocolos. En el tribunal había observado este ciclo decenas de veces. Nunca pensé que lo viviría con la precisión de un guión memorizado por mi propia hija. Natalia no se había equivocado al dejarme en este lugar. No había actuado por ignorancia ni por desesperación. Había seguido una lógica personal que consistía en eliminar de su entorno todo lo que no aportara belleza estética, ligereza emocional o ganancia simbólica. Yo, con mi andar lento, mis libros de jurisprudencia, mis advertencias sobre cláusulas legales, mi casa antigua con cortinas bordadas a mano, representaba una amenaza para su mundo curado de redes. No porque le hiciera daño, sino porque recordaba algo que ella quería olvidar. Que nació del esfuerzo. Que hubo barro antes del mármol. La confirmación me llegó, como llegan las cosas importantes en estos tiempos, a través de una pantalla. Estefanía, la cuidadora, me mostró una publicación que Natalia había compartido en sus historias. Era un vídeo con música suave, fondo blanco y una frase. A veces, soltar también es amar. En la imagen, se veía una maleta siendo cerrada, una mano soltando otra, una mujer mirando al cielo. Los comentarios debajo eran una cascada de elogios. ¡Qué fuerte eres! Gracias por inspirarnos a priorizarnos. Yo también tuve que tomar distancia con mi madre tóxica. Una usuaria escribió: ¿cómo lograste mantenerte firme? Y Natalia respondió sin pudor: cuando una madre se convierte en obstáculo, es momento de elegir la paz. Estefanía me miró con vergüenza, como si hubiera abierto un cajón ajeno por accidente. Yo solo le pedí que me dejara sola. No lloré, no grité, no respondí. Pero en mi interior algo cambió de forma definitiva. Volví a mi cuarto y me senté frente al pequeño escritorio de plástico blanco que tenía una lámpara de luz tibia y una libreta de notas que me había regalado otra residente. Allí escribí, con letra clara y firme, una carta que no planeaba enviar. Decía: querida Natalia, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que la paz que crees haber elegido no se construye sobre el olvido. El silencio que llamas armonía es la suma de todas las cosas que prefieres no recordar. Yo no fui una madre perfecta, pero fui una madre presente. Y eso, en este mundo, es más de lo que muchos pueden decir. Me soltaste como quien deja una piedra en el camino, pero no eras tú quien me cargaba. Fui yo quien te sostuvo, incluso cuando ya no tenías edad para que lo hiciera. La diferencia entre tú y yo es que yo no borré mi pasado para avanzar. Lo llevé con orgullo. Tú, en cambio, lo transformaste en una historia rentable para tus redes. Tal vez algún día lo entiendas. Mientras tanto, me reconstruyo. No para volver a ti, sino para regresar a mí. Doblé la hoja y la guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. Ese que seguía colgado detrás de la puerta como un recordatorio de que mi vida aún me pertenecía. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa. Estefanía notó mi silencio, pero no lo interrumpió. Me trajo libros de la biblioteca del centro, entre ellos una copia gastada de La agonía del patriarcado, un ensayo que en mis tiempos de docencia había considerado superficial, pero que ahora, desde este lugar de clausura, resonaba de otra manera. No porque hablara de mí directamente, sino porque mostraba lo ciegos que podemos estar cuando creemos que la lealtad garantiza reciprocidad.
Leí durante horas, subrayé con un lápiz que encontré en un cajón y tomé notas que probablemente nadie más leería. Era mi forma de reaparecer. Una tarde, recibí una llamada de Ramiro. Me dijo que había revisado todos los movimientos recientes vinculados al nombre de Natalia. Me habló con cautela, pero sin suavizar la verdad. Me informó que se habían intentado hacer 2 operaciones de traspaso desde una cuenta secundaria, que yo había olvidado mencionar, que habían aparecido publicaciones en sitios inmobiliarios ofreciendo mi casa como propiedad lista para escriturar, y que incluso se había contactado a una empresa de staging para redecorar el espacio con estética minimalista, ideal para compradores jóvenes. Me preguntó si quería iniciar acciones judiciales. Le dije que aún no, que quería ver hasta dónde era capaz de llegar sin freno. Porque a veces, antes de cerrar una puerta, es necesario confirmar que no hay retorno. Él entendió. Me dijo que estaba conmigo, que más allá del rol profesional, se mantenía en ese vínculo por respeto a lo que siempre había sido yo para él. Un faro. Esa palabra me tocó de una manera extraña. Me vi, por un instante, como esa figura firme, vertical, silenciosa, que da luz aunque nadie la mire directamente. Me gustó pensarme así. Le agradecí. Colgué. Esa noche hice algo que no había hecho en semanas. Encendí una vela, me puse perfume, me senté frente al espejo del baño y me peiné con paciencia. No para salir, no para recibir a nadie, sino para verme a mí misma con respeto. Durante años había cuidado mi imagen como parte del cargo. No por vanidad, sino por coherencia. Siempre creí que la forma en que uno se presenta al mundo dice mucho de lo que cree merecer. Y aunque ahora el mundo que me rodeaba era una habitación compartida con una anciana que confundía mi nombre, yo seguía mereciendo dignidad. Al día siguiente, pedí a Estefanía que me llevara al banco. Dije que necesitaba firmar unos papeles. Ella dudó, pero accedió. Me ayudó a vestirme, me subió al taxi y me acompañó como si fuéramos madre e hija. En el banco me recibió una gerente joven, cortés, que al ver mi nombre buscó enseguida al director de sucursal. Cuando entramos a su oficina, le entregué una carpeta con documentos. Actas de propiedad, poderes notariales, copias de mensajes y un listado detallado de movimientos sospechosos. Él me escuchó con atención. Me dijo que tomarían cartas en el asunto. Me ofreció algo de tomar. Dije que no, que solo necesitaba una firma. Firmé. Sellé. Y me fui. En el taxi, Estefanía me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que había hecho lo que debía. Que, al menos por ahora, mi historia no sería otra de las que terminan con una madre desalojada en silencio. Esa tarde, Natalia volvió a llamar. Contesté. Su voz sonaba apresurada, falsamente alegre. Me dijo que había visto que los bancos habían bloqueado algunas cosas, que quizás era un error del sistema, que seguro había sido Ramiro exagerando. Le respondí con calma que no había error. Que había sido yo, que aún tenía control sobre mi vida y mis bienes. Hubo un silencio largo. Luego dijo, con un tono más agudo: «No sabía que eras tan desconfiada». Le respondí: «No soy desconfiada, soy experta». Y colgué. Cuando regresé a mi habitación, me senté frente a la ventana. Afuera, una mujer barría las hojas secas del jardín. Era otoño. Todo caía, pero no todo moría. Algunas cosas,
Simplemente cambiaban de forma. Como yo, como esta historia, que empezaba a tomar otra dirección. La noche después de aquella llamada, dormí con un sueño agitado, lleno de figuras borrosas que hablaban entre sí en habitaciones que no eran mías, mientras yo observaba desde un rincón, invisible. A la mañana siguiente desperté con la mandíbula apretada, la espalda tiesa y una certeza implacable. Algo se había roto. No en mí, sino en el vínculo que durante años me había negado a ver como lo que verdaderamente era. Natalia no era simplemente una hija confundida por el estrés o por su entorno. Era una mujer adulta, consciente, con decisiones propias, que había elegido no solo prescindir de mí, sino hacerlo con estrategia, con cálculo y con una frialdad que me costaba reconocer como heredada. Pasé horas repasando cada uno de nuestros intercambios pasados con la lente nueva que da la claridad. El día en que se llevó mis libros para redecorar su estudio. La vez que me pidió firmar un papel solo por formalidad. Las visitas que empezaron a espaciarse y que, cuando ocurrían, estaban marcadas por el tic nervioso de su reloj o la interrupción constante de su teléfono. Era un proceso, no un evento. Y como todo proceso bien ejecutado, buscaba un resultado. Mi desaparición paulatina de su narrativa. Con el correr de los días, el ambiente de la residencia se volvió menos hostil. Aunque no por mérito propio, sino por la simple adaptación del cuerpo a su jaula. Comencé a prestar atención a las otras mujeres que me rodeaban. Marta, que hablaba dormida con su esposo muerto. Teresa, que aún se maquillaba cada mañana con pulso tembloroso. Emilia, que coleccionaba cartas sin abrir, como si temiera que leerlas confirmara su soledad. En cada una de ellas había una historia sin cerrar, un duelo mal procesado, un abandono decorado con excusas. Yo las observaba con una mezcla de ternura y rabia, reconociendo en sus gestos esa dignidad callada que tanto se parece a la resignación, pero que en realidad es otra cosa. Es la determinación de no rogar por amor. Un viernes por la tarde, mientras la televisión pasaba un programa de concursos con volumen excesivo, Estefanía me llamó desde el pasillo. Llevaba una caja de cartón y un sobre grande. «Llegó esto para usted», dijo. En la caja había objetos personales que había solicitado semanas atrás. Mis lentes de lectura verdaderos. Un libro subrayado de Simone Weil. Un cuaderno de tapas rojas donde solía escribir mis pensamientos más íntimos. Y un pequeño marco con una foto mía con Enrique. Tomada el día de nuestra boda, en blanco y negro, algo descolorida por los años, pero aún nítida en su emoción. El sobre contenía documentos del fideicomiso, entregados por Ramiro, con las modificaciones que habíamos acordado. Estaban listos para ser ejecutados. Me senté en la cama, encendí la lámpara y comencé a leer, como si fuera una sentencia ajena, pero no lo era. Era la mía. Las primeras cláusulas confirmaban la inmovilidad absoluta de mis bienes, sin mi firma digital, validada por un testigo legal. La segunda sección describía el nuevo destino del fideicomiso, una fundación en formación, dedicada al apoyo legal de mujeres mayores en situaciones de abandono económico y psicológico. La idea había nacido de una conversación con Ramiro semanas atrás, cuando le mencioné que me aterraba morir, sabiendo que todo por lo que había trabajado se diluiría en la nada, en gastos innecesarios o en manos sin memoria. Quiero que esto sirva para algo más que para mantener la fachada de una influencer que habla de sanar traumas que no le pertenecen. Dije entonces. Y él me respondió, sin ironía. Pues hagámoslo. Y lo hicimos. Leí cada línea con atención, corrigiendo algún detalle, agregando una cláusula donde se exigía que el nombre completo de la fundadora
figurara en toda comunicación pública. No por vanidad, sino por justicia. Quería que se supiera que detrás de ese fondo no había una empresa anónima, sino una mujer que conocía de primera mano lo que significaba perder la voz, la autonomía, el lugar propio. Al final del documento, firmé. La tinta no tembló. En ese acto sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentido. No satisfacción ni venganza, sino propósito. Había convertido mi dolor en estructura. Ese mismo día escribí una carta a Natalia. No era una misiva emocional ni un pedido de reconciliación. Era una comunicación formal, como tantas que había redactado en mi carrera. Le informaba de la existencia de la nueva fundación, de la revocación total de cualquier derecho sobre mis bienes, de la clausura de accesos financieros y del cambio de beneficiarios. Le explicaba que, legalmente, ya no tenía relación con mi patrimonio. Firmé al final. Clotilde Romero, DNI 2009-38, en pleno uso de sus facultades legales y morales. No añadí ninguna despedida. No había nada que cerrar. La reacción llegó al día siguiente. Natalia no me llamó. Publicó. En sus redes apareció una secuencia de fotos con una estética deliberadamente nostálgica. Una mujer mayor mirando por la ventana. Una taza de té en primer plano. Un texto que decía: a veces hay vínculos que, aunque biológicos, no nutren. Hay que saber cortar sin culpa. No usó mi nombre, pero era evidente. Leí los comentarios. Algunos la apoyaban con fervor. Otros preguntaban si hablaba de su madre. Uno, en particular, me sorprendió. Qué triste que no puedas ver el privilegio que tuviste. No todas las madres son perfectas, pero muchas dan todo sin pedir nada. ¿De verdad crees que tu paz se construye sobre una renuncia tan grande? No hubo respuesta. Al parecer, los mensajes que cuestionaban eran eliminados pronto. Estefanía me encontró ese mediodía sentada en el comedor, sin tocar mi almuerzo. Me preguntó si quería que me trajera algo más. Le dije que no, que solo necesitaba pensar. Ella, en lugar de irse, se sentó a mi lado. Mi madre también me dejó, dijo, sin preámbulo. Cuando tenía 10 años, se fue con otro hombre a otra ciudad. Nunca volvió. Pero la sigo amando, a veces sin querer. Me miró, sin buscar compasión, solo compañía. Le tomé la mano, y por un momento el dolor compartido se volvió más liviano. Esa noche decidí grabar un video, no para publicarlo, no para enfrentarla en su propio terreno, sino para documentar lo que había pasado. Me senté frente a la cámara de Estefanía, que accedió sin hacer preguntas, y hablé durante casi 1 hora. Conté mi historia, sin dramatismo, sin adornos. Hablé de Enrique, de Natalia, de la casa, de la caída, del traslado, de la residencia, de los documentos, del fideicomiso, del olvido. No busqué despertar lástima, solo verdad. Al final, dije una frase que me salió sin haberla planeado. No soy un archivo para borrar. Soy una voz que aprendió así esperar su turno. Y ahora le llegó. Guardamos el video en una memoria USB. Lo etiqueté como testimonio de claridad y lo guardé entre mis libros. No sé si alguna vez lo mostraré, pero sé que existe. Como existo yo. Como existimos tantas mujeres que, después de toda una vida de dar, debemos aprender. Tarde, pero a tiempo, a ponernos de pie desde la dignidad, no desde el orgullo.
desde la dignidad. En los días que siguieron, algo empezó a cambiar. No fuera, sino dentro. Dormía mejor. Caminaba con más firmeza. Sonreía a las otras residentes sin esa sombra de derrota que antes se escondía tras mis gestos. Estefanía me decía que me veía distinta. Yo no sabía explicarlo, pero lo sentía. Había vuelto a mí. A la mujer que se había desdibujado en el intento de ser todo para todos. Había vuelto a la jueza, sí, pero también a la Clotilde que alguna vez soñó con envejecer entre libros, bugambilias y palabras verdaderas. Y aunque aún no sabía qué vendría después, ya no tenía miedo, porque por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una amenaza. Era una página en blanco. El lunes siguiente a la grabación de aquel testimonio, el silencio volvió a instalarse como una presencia sólida en la habitación. No era un silencio común, sino uno particular, de esos que anuncian tormentas, que se cuelan por las rendijas de lo cotidiano para recordarte que lo más difícil aún no ha llegado. Me desperté temprano, antes que los demás, y caminé lentamente por el pasillo de la residencia, apoyándome en el bastón que me había convertido en una extensión del cuerpo desde el accidente. Pasé frente a la sala de televisión, aún apagada, y luego frente al cuarto de Teresa, que dormía con la boca entreabierta, como si esperara que alguien le devolviera una palabra que nunca llegó. Me detuve frente a una ventana que daba al jardín interior. No había flores, solo césped marchito y un banco oxidado. Pero en ese rincón sentí una extraña forma de paz, como si, al fin, hubiese aprendido a encontrar reposo en lo seco, en lo viejo, en lo que no necesita ser bonito para existir. Volví a mi habitación, me senté frente a la pequeña mesa y comencé a escribir una lista, no de cosas pendientes, sino de verdades que ya no estaba dispuesta a suavizar. En la parte superior de la hoja escribí claves de lo no negociable. Y debajo, una a una, fueron apareciendo frases que había callado durante años. No necesito ser buena madre para ser valiosa. Una hija adulta es responsable de sus actos. El amor que no se expresa con cuidado es otra forma de abandono. Mi historia merece ser contada, aunque a otros les incomode. Cuando terminé, doblé la hoja y la guardé en el cuaderno rojo. Era mi declaración privada de principios, mi constitución personal. A media mañana, Estefanía entró con cara seria. Me miró con esos ojos que parecían siempre saber más de lo que decían, y dejó un sobre mi cama. Lo trajo una mensajera. Es de parte de su hija. Sentí un latido incómodo en el estómago. No lo abrí enseguida. Lo observé durante unos minutos, como si pudiera descifrar su contenido solo con la mirada. Era blanco, grueso, y tenía mi nombre escrito a mano, con esa caligrafía redonda y firme que Natalia había perfeccionado en la escuela de monjas. Finalmente lo abrí. Dentro había una carta breve, escrita con tinta azul. Decía: «Mamá, no entiendo por qué estás haciendo esto. No solo me estás alejando, me estás exponiendo. Me llegan mensajes de gente que dice que no te cuidé, que soy una interesada. Estás arruinando mi nombre. Yo solo quise ayudarte. Si estás confundida, aún podemos arreglarlo. Pero por favor, para. Estás cruzando un límite. Natalia». Leí la carta 2 veces. En ninguna encontré una pregunta sincera sobre cómo estaba, sobre qué sentía, sobre qué necesitaba. No había culpa, ni autocrítica. Solo una súplica que no era tal, sino una advertencia disfrazada de súplica. Guardé el papel en el mismo cuaderno rojo, sin responder.
Ya no había diálogo posible con quien hablaba solo para sí misma. Ese mismo día, por la tarde, recibí una llamada de Ramiro. Su voz sonaba distinta, más alerta, más grave. Me informó que Natalia había intentado acceder a los documentos bancarios a través de una solicitud fraudulenta en línea, que había contratado a un abogado para cuestionar la legalidad de mis últimas decisiones y que además había comenzado a mover contactos para desprestigiarme, incluso insinuando que estaba padeciendo un deterioro cognitivo. Me quedé en silencio al escuchar esas palabras. No por sorpresa, sino por la confirmación amarga de que mi hija había cruzado el umbral que separa el error del daño deliberado. Le pregunté si había algún riesgo legal. Él me aseguró que no, que todo estaba en regla, blindado, impenetrable. Pero me advirtió que lo que venía ahora no sería una disputa de papeles, sino de narrativas. Van a querer mostrarte como una mujer frágil, desequilibrada, rencorosa. Debes prepararte para eso. Cortamos la llamada, y por un momento, el mundo pareció estrecharse. La habitación se volvió más pequeña, las paredes más cercanas, el aire más denso. Cerré los ojos, respiré hondo y recordé una frase que Enrique solía repetir cuando la tensión en el tribunal lo rebasaba. Cuando no puedas con la batalla, sé el terreno. Esa idea me sacó de la parálisis. Me levanté, busqué la memoria USB donde había guardado el video y escribí un correo a Ramiro. Le adjunté una copia, con una nota simple. Si intentan cuestionar mi voz, que se escuche. Luego me senté frente al espejo y me peiné. No por vanidad, sino por acto de afirmación. Era yo, aún, Clotilde Romero. Y eso era suficiente. 2 días después, llegó Natalia. No avisó. Apareció en la recepción, pidiendo hablar conmigo con urgencia. Estefanía me preguntó si quería recibirla. Dudé por unos segundos. Finalmente accedí. Entró al cuarto con paso firme, vestida con un conjunto beige, su pelo recogido con precisión, sus labios pintados con un rosa que no era habitual en ella. Me miró como si intentara calcular algo en mi rostro. No saludó, no me abrazó. Fue directo al grano. «Mamá, esto tiene que parar», dijo con una voz controlada, casi sin emoción. «No tienes idea del daño que estás causando. Mi trabajo, mis contratos, mis seguidores. Todo se está desmoronando. La gente habla. Y tú estás alimentando esa narrativa». «¿Qué narrativa, Natalia?», pregunté, sin levantar la voz. «La de que soy una hija ingrata, abusiva, que te abandonó», respondió. «Me estás convirtiendo en una villana pública. Y todo por un malentendido. Tú siempre fuiste justa. ¿Qué te pasó?» «Me caí», dije simplemente, y descubrí que nadie vino a levantarme. Nos miramos durante unos segundos. En sus ojos vi algo que no supe nombrar de inmediato. No era arrepentimiento. Era miedo. Pero no miedo de perderme. Miedo de perder el control sobre la historia que ella misma había contado durante años. «¿Qué quieres?», pregunté finalmente. «Que recapacites. Que retires lo que hiciste. Que volvamos a cómo estábamos». «¿A cómo estábamos cuando me encerraste sin preguntarme? ¿Cuando pusiste en venta mi casa? ¿Cuando usaste mi historia para construir la tuya?» «No fue así», gritó de pronto. «Todo lo hice por ti. Entonces tú también deberías agradecerme, porque ahora todo lo que estás viviendo también es por mí». Su expresión cambió.
La máscara se resquebrajó por un segundo. No lloró. No imploró. Pero se tambaleó. Luego bajó la mirada. Sacó de su bolso un sobre blanco y lo dejó sobre la mesa. Es una propuesta legal. De parte de mis abogados. Léela. Haz lo que quieras. Y se fue. Sin abrazos. Sin palabras finales. Como quien abandona una escena que ya no le resulta útil. Esa noche no dormí. Pero no por angustia, sino por una especie de electricidad interna que me impedía cerrar los ojos. Sentí, por primera vez, que el punto de no retorno había sido cruzado. Ya no había posibilidad de reconciliación como la que yo había imaginado, años atrás, entre lágrimas, deseando que bastara con una conversación. No. Esto era otra cosa. Una disolución. Al amanecer, tomé el sobre, lo abrí y leí la propuesta. Era una oferta de conciliación, donde Natalia se comprometía a cesar cualquier acción legal a cambio de que yo disolviera la fundación y le otorgara ciertos derechos sobre el fideicomiso. Me reí, no en voz alta, sino con esa risa amarga que solo conoce quien ha sido testigo de demasiadas farsas. Quemé el documento en el patio interior de la residencia, en una pequeña lata oxidada, con ayuda de Estefanía. Mientras las cenizas se elevaban, sentí una especie de alivio físico. Como si, al fin, algo se hubiera purificado. Desde entonces, no he vuelto a verla. Pero sé que esta historia aún no ha terminado. Y cuando llegue su final, no será un acto de justicia pública, sino de justicia íntima. La más difícil. La que no busca castigo, sino verdad. El mes siguiente transcurrió con una calma que parecía demasiado perfecta, demasiado ordenada, como si algo aguardara en la sombra para irrumpir con la violencia del silencio acumulado. Durante esas semanas me mantuve ocupada revisando los primeros borradores del reglamento de la fundación que habíamos redactado junto a Ramiro, escribiendo cartas personales a mujeres que había conocido en la residencia y que empezaban a confiarme fragmentos de sus historias, cuidando mi cuerpo con la misma precisión con la que antes cuidaba mis palabras al dictar sentencia, y dedicando largas horas a leer novelas que había pospuesto por décadas, como si mi mente se esforzara por compensar todo el tiempo en que mi vida había estado regida por documentos legales y audiencias formales. En apariencia, todo estaba en paz. Pero en el fondo, esa serenidad tenía la textura del preludio. No era descanso, sino preparación. Lo sentía en los gestos tensos de Estefanía cuando recibía llamadas y no me decía de quién. Lo notaba en el modo en que Ramiro respondía a mis correos con un tono cada vez más escueto, como si midiera cada palabra para no anticipar nada, y sobre todo, lo sabía por mi propio cuerpo, que desde hacía años había aprendido a identificar las tormentas antes de que asomaran en el horizonte. La confirmación llegó una tarde de jueves, de la mano de un viejo colega del tribunal que me llamó para advertirme, con voz baja y tono de complicidad, que Natalia había dado una entrevista en un programa digital de gran alcance, donde se presentaba como la hija incomprendida de una madre emocionalmente inestable, de carácter controlador y tendencias narcisistas, que en su vejez había comenzado a comportarse de manera errática y que, lamentablemente, había sido captada por personas que se aprovecharon de su vulnerabilidad para manipularla legalmente. Me dijo que el video ya tenía cientos de miles de vistas, que había generado comentarios encendidos tanto a favor como en contra, y que lo peor no era lo que se decía explícitamente, sino el modo en que Natalia había logrado controlar la narrativa, posicionándose como víctima emocional y heroína silenciosa al mismo tiempo. Agradecí la información. Colgué.
y me quedé mirando por la ventana como quien observa el incendio desde el último piso de un edificio sin escaleras. No me sorprendía el contenido de la entrevista. Lo que me desarmaba, lo que me hería con esa punzada fina que solo la traición íntima puede provocar, era la constatación de que Natalia ya no me hablaba a mí, sino al público. Ya no buscaba explicaciones, ni siquiera absolución. Solo visibilidad. Y yo, su madre, era el espejo roto sobre el cual había decidido edificar su redención. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no de tristeza. Lloré de rabia. Una rabia vieja, contenida durante años, acumulada en cada renuncia, en cada silencio estratégico, en cada vez que le había dado el beneficio de la duda para no reconocer lo evidente. Me dolía haberme equivocado tanto. Me dolía más saber que ya no había posibilidad de regreso. Al día siguiente, pedí a Estefanía que me acompañara a casa de Ramiro. Quería hablar con él en persona, no porque desconfiara, sino porque necesitaba sentirme otra vez en un espacio donde el lenguaje y la verdad aún tuvieran valor. Ramiro me recibió con esa mezcla de respeto y cariño que solo se cultiva a lo largo de años de trabajo conjunto. Me ofreció café, me sentó en su despacho y me mostró en la pantalla los comentarios, las notas derivadas de la entrevista, las publicaciones donde ya se hablaba de mí como un caso polémico que reflejaba el conflicto generacional entre los adultos, mayores y sus hijos adultos. Me sentí convertida en un fenómeno, en una estadística, en un ejemplo de algo que yo nunca había querido representar. Pero también me vi con claridad. Ya no era la jueza, ni la madre dolida, ni la anciana desplazada. Era una mujer que aún podía decidir cómo terminar su historia. Le dije a Ramiro que había llegado el momento de responder. No desde la defensa, sino desde la firmeza, y no con comunicados, sino con un acto que sellara, de una vez por todas, mi posición. Lo planeamos con precisión. No haríamos una contracampaña, no entraríamos en el juego de Natalia. Publicaríamos el video, no en canales sensacionalistas, ni en cuentas falsas. Lo subiríamos directamente a una plataforma oficial de la Fundación, con respaldo legal, con fecha notarial, con una introducción clara. Testimonio de Clotilde Romero, exjueza de familia, fundadora de la iniciativa Voz Mayor, sobre su experiencia. Con el abandono familiar, no buscaríamos culpar a nadie, solo dejaríamos que los hechos hablaran. El día elegido fue un lunes por la mañana. Subimos el video sin aviso previo. En las primeras horas, apenas lo vieron unos cientos de personas. Pero hacia la tarde, empezó a compartirse. Primero en grupos de mujeres mayores, luego en páginas de abogados jubilados, y finalmente en redes sociales de cuidadores, terapeutas y defensores de los derechos de las personas mayores. En menos de 48 horas, el testimonio ya tenía miles de visualizaciones y comentarios que hablaban de valentía, lucidez, dignidad y verdad necesaria. Lo importante no era que creyeran en mí, sino que habían escuchado mi voz. Después de años siendo un personaje de fondo en la historia de mi hija, volvía a ser protagonista de la mía. Natalia no reaccionó públicamente durante días, pero una noche, en medio de un noticiero donde mencionaban el caso de la Fundación como ejemplo de respuesta ética ante el abandono de adultos mayores, apareció un mensaje en mi celular. Era de ella. Decía: ¿Qué quieres, mamá? ¿Destruirme? Lo leí varias veces. No respondí. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendí que la pregunta estaba formulada desde un lugar donde ya no había posibilidad de encuentro. A la semana siguiente recibí una carta oficial.
Natalia renunciaba a toda pretensión sobre mis bienes, pero solicitaba que su nombre no fuera mencionado en ningún documento ni publicación futura de la fundación. Decía que deseaba cerrar este ciclo de dolor y distancia. Ramiro me preguntó si deseaba contestar legalmente. Le dije que no. Que eso, para mí, era suficiente. El vínculo ya no necesitaba ser cortado. Había muerto por su propio peso. La noche en que firmamos el acta que cerraba definitivamente el proceso, me senté sola en mi habitación de la residencia, con la ventana entreabierta, y sentí que el aire tenía otro peso. No más liviano, pero sí más claro. Me miré en el espejo, toqué con los dedos las arrugas de mi cara y dije en voz baja: «Lo lograste, Clotilde». No como una celebración, sino como una constatación. Había dictado mi última sentencia. No desde el estrado, sino desde el lugar más difícil, mi propia vida. Desde que la fundación comenzó a funcionar de forma oficial, mi rutina en la residencia adquirió un ritmo distinto. No más ligero, pero sí más cierto. Despertaba temprano, tomaba mi café. Revisaba los informes que Ramiro me hacía llegar cada semana con casos nuevos que nos solicitaban asistencia legal o mediación familiar, y leía los correos que llegaban a la casilla de la fundación, escritos por mujeres de todas partes del país, muchas de ellas con historias dolorosamente similares a la mía. Madres invisibilizadas por sus hijos, mujeres mayores desplazadas de sus propios hogares, ancianas acusadas de ser cargas emocionales, cuando lo único que pedían era un poco de presencia y respeto. Algunas escribían con rabia, otras con resignación, otras aún con una ternura que hacía imposible no llorar al terminar la lectura. A todas las respondíamos, algunas con asesoramiento legal, otras con simples palabras de comprensión, pero todas recibían una voz de vuelta. Porque si algo aprendí en este proceso, es que el abandono empieza en el silencio. Y que la primera forma de dignidad es ser nombrada. Un mes después de la publicación del video, y con la tormenta mediática ya aplacada, Natalia desapareció del radar. Cerró sus redes, se mudó a otra ciudad según supe por terceras personas, y dejó de aparecer en entrevistas o eventos. No tengo detalles, ni los busco. A veces, Estefanía me pregunta si la extraño. Yo le contesto que no extraño a quien Natalia es ahora, pero que aún conservo con cariño a la niña que fue. Esa niña que se dormía abrazada a mi cintura, que me dejaba cartas dibujadas bajo la puerta de mi cuarto, que me llamaba mamá valiente cuando lograba cerrar un caso difícil. Esa niña no era una ilusión, pero creció, y en el camino tomó decisiones que la alejaron de la mujer que fui. A veces me culpo por haberla criado con tanto celo, con tanto resguardo, como si hubiera querido blindarla del mundo, y al hacerlo, la hubiera hecho incapaz de enfrentar la complejidad de los vínculos reales. Pero luego recuerdo que cada hija es también responsable de su elección adulta, y que incluso la mejor madre no puede evitar todos los desvíos. Lo que sí puedo hacer es asumir mis propios pasos, sin fingir nobleza, sin exagerar la herida, pero sin negarla. Hoy, mientras escribo esto, tengo 78 años. Vivo en una residencia que ya no siento como encierro, sino como cuartel de retiro. Mis días son tranquilos, y mis noches no duelen. A veces paseo por el jardín interior con un cuaderno bajo el brazo y me detengo en el banco oxidado a tomar notas. Las otras mujeres, algunas nuevas, algunas ya conocidas, me miran con respeto extraño, como si supieran que aquí hay una historia que no se doblegó. A menudo me preguntan cómo hice para no quebrarme. Yo les digo que no es que no me haya quebrado,
sino que aprendí a recoger mis partes con la calma de quien ya no espera ser otra. No he vuelto a hablar con Natalia. No tengo su nuevo número ni dirección. Y aunque podría encontrarla con facilidad si lo quisiera, he elegido no hacerlo. No desde la rabia, sino desde una paz que no busca revanchas ni reconciliaciones forzadas. Mi historia con ella ya fue escrita, con todos sus matices, sus luces, sus traiciones. Y aunque su final no fue feliz, fue verdadero. Esa es la única victoria que ahora me interesa. En los años que me quedan, si es que me quedan muchos, quiero seguir construyendo algo que quede más allá de mí. No una fundación, no un legado visible, sino una forma de estar en el mundo que no pida perdón por tener voz ni edad. A veces me descubro hablando sola, narrando en voz baja lo que me ocurre, como si ensayara un testimonio que nadie grabará. Me hace bien. Me recuerda que aún tengo palabras, y cuando eso ocurre, siempre termino con la misma frase, dicha con una sonrisa leve, sin dramatismo, sin tristeza. Así fue como terminé decidiendo el futuro de mi hija, cuando ella se negó siquiera a sostener mi mano. Y ahí acaba todo. Y empieza otra cosa.